operan, hermanos, y funcionan 5 sentidos en las personas. 5 sentidos físicos, que es audición, visión, olfato, tacto y paladar. Aleluya, o sabor. Aleluya. Estos 5 sentidos los permite a nosotros entender el medio que nos rodea. Cuando necesitamos comenzar o utilizamos nuestros sentidos físicos, mientras los utilizamos nosotros, crecemos naturalmente. Ahora, estos 5 sentidos es necesario que nosotros los sepamos usar. Aleluya. Para que funcionen bien. Gloria al Señor, aleluya. Y alcancemos nosotros grandes metas. Aleluya. Le voy a poner unos ejemplos. Quiero que captemos lo que la palabra quiere decir. Aleluya. En el mundo natural operan y funcionan 5 sentidos físicos: audición, visión, tacto, gusto, olfato. Los permiten entender el medio por el cual los rodea. Cuando necesitamos alcanzar, hermanos, utilizamos nuestros sentidos físicos. Los acostumbramos a ellos mientras ellos van creciendo naturalmente. Estos 5 sentidos, cuando funcionan bien, los usamos bien, alcanzamos grandes metas. Por ejemplo, ahora, ¿cómo cuando los usamos bien alcanzamos grandes metas? Aleluya. En la música, el músico usa tacto y oído. Aleluya. En la cocina, con el chef, aleluya, él usa paladar y olfato. Oigan, el pintor usa su tacto y su vista. Cuando los usamos bien. Vamos a hablar acerca de un 6º sentido que el cristiano tiene. El cristiano en lo natural tiene 5 sentidos, porque todo el mundo tiene 5 sentidos. Perdón, el hombre natural. Pero el cristiano tiene uno más. Aleluya. Hablando de la obra maestra, Dios también es un maestro. Usa sus habilidades para hacer de nosotros una obra maestra. Aleluya. Pero hay que creer, hacer conciencia que somos una obra maestra, hermano, en construcción. En algunos de nosotros todavía Dios no ha terminado su obra maestra. Estamos en construcción. Aleluya. Y usted ve que pasa el tiempo y hay mucha gente que le dice, bueno, yo no veo en ti esa vida nueva que la Biblia dice, que los cristianos dicen. Y tal vez usted se está esforzando. Usted está haciendo todo lo que puede para llegar a ser esa obra maestra. Aleluya.
Pero ¿qué responderíamos nosotros a una persona que dijera eso? Eres cristiano y yo no veo esa vida nueva en ti. Yo le diría, hermanos, bueno, soy una obra que está en construcción, no estoy terminado todavía. Eso le diría yo. Pero si le sigue existiendo, yo le diría, bueno, Dios está trabajando conmigo. Pero contigo parece que la obra la ha parado. Ya no le volvería a decir nada, porque para eso somos muy buenos. Aleluya. Y sabiendo que la obra en mí está parada, pero en usted es una obra en construcción. En cualquier momento el Señor la va a terminar. Amén, aleluya. Y en mí la ha parado. Entonces por eso me estoy fijando en usted. Aleluya. Este sexto sentido lo llamaremos fe. ¿Por qué? Por la definición que tiene Hebreos 11:1. Présteme atención. Mira cómo dice Efesios, este hebreo, es un verso que nosotros lo mentamos, lo predicamos, pero como es palabra de Dios, decíamos la otra vez, podrá pasar a alguien a repetirlo y a repetirle. Ahora, lo importante de la palabra, hermano, que es una fuente. No termina de enseñar, no se para de darlos enseñanza. Ok. Lo llamaremos fe, este sexto sentido, por la definición que da Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de las cosas, dice, que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. La fe es el sentido necesario, oiga bien, para que podamos nosotros entender el mundo espiritual. Aleluya. La fe es el sexto sentido que nosotros necesitamos para poder entender el mundo espiritual. No podemos nosotros, hermano, sin este sentido espiritual, la fe, percibir o ver las cosas, hermano, con el sentido físico. Lo espiritual se ve con la fe. No se puede ver con los sentidos naturales. Le voy a dar el tema ahora. El cristiano y su sentido, su sexto sentido, que es la fe. Ok, allá en Primera de Corintios estamos, dice el 2, el 14. Mire cómo dice. Quiero que entendamos esto. Pero el hombre natural, refiriéndose al hombre que tiene 5 sentidos. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Y ahí está Espíritu con E mayúscula, quiere decir Espíritu Santo. Ahora, présteme atención. Ahora, ese sexto sentido del cristiano es la fe. Porque con la fe, con ese sexto sentido, nosotros podemos, hermano, entender el mundo espiritual. En los sentidos naturales, nadie puede entender lo espiritual. Y esto es lo que dice el verso que tomamos. Pero el hombre natural, el de los 5 sentidos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, dice, son locuras. Aleluya. Y sigue diciendo. Y no las puede entender. Aleluya. Entonces el cristiano tiene un sexto sentido que se llama fe. A través de ese sexto sentido, usted y yo podemos entender el mundo espiritual.
quiero que me entienda. Aleluya. Que aclaremos bien esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos entonces. Porque se han, dice, oiga bien, sigue diciendo el verso, discernir espiritualmente. La palabra aquí nos enseña que el hombre natural no puede percibir ni entender lo espiritual. Porque para entender este hombre natural necesita venir a Cristo, y cuando estamos en Cristo, aleluya, le da el sexto sentido para que podamos entender. Aleluya. Usted ve que usted le habla a una gente que no ha venido a Cristo y él le habla de Jesús y no entiende, no comprende. Aleluya. Pero vamos a orar para que nosotros tuvimos un tiempo aquí que no entendíamos también. Sino que queremos entender el mundo espiritual. Queremos, hermano, crecer en la vida espiritual. Ahora, claro, cuando tenemos este sexto sentido, si queremos nosotros entender el mundo espiritual, si queremos nosotros crecer en nuestra vida espiritual, si queremos ver a Dios obrando milagros, maravillas, entonces necesitamos el sexto sentido, que es fe. Aleluya. Lo necesitamos. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando los convertimos a Cristo, esto de convertir a Cristo, hermano, es que cambiamos. Aleluya. Ya no somos los buenos. Ese es otro tema. Dios es tan bueno que además de la salvación que Él nos ha dado, dice la palabra que Él nos ha dado una medida de fe. ¿Usted se ha puesto a pensar qué medida de fe tiene usted? ¿Ah? Si la pudiéramos medir con un termómetro espiritual. ¿Usted sabe que hay termómetros espirituales? Aleluya. Así como están los naturales, así como están en los de la casa, ¿qué temperatura está ahí? Está baja, está caliente. Así hay termómetros espirituales. Dice Romanos 12:3, digo, pues por la gracia que me es dada, dice Pablo, cada cual esté entre vosotros que no tenga más sexto concepto del que debe tener, dice Pablo, sino que piense de sí mismo con cordura. Aleluya. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Pablo dice aquí que Dios ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios nos ha dado este sexto sentido para que podamos nosotros percibir, entender el mundo espiritual. Para que lo podamos entender y comprender el mundo espiritual que lo rodea. Y para que podamos sentir nosotros la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice ya San Juan 4, oiga bien, en el verso 24, que Dios es espíritu. Oh. Entonces, si Dios es espíritu, sigue diciendo, los que adoran en espíritu, aleluya, son los que lo van a sentir. Amén, aleluya. Con los cinco sentidos naturales no vamos a percibir lo espiritual de Dios, porque Dios es espíritu, dice ese verso. Amén, aleluya. Dios nos ha dado el sexto sentido para que podamos nosotros percibir o recibir, entender el mundo espiritual que lo rodea, para sentir la presencia, aleluya, de el Dios, porque Dios es espíritu. Para que sus sentidos físicos funcionen correctamente,
¿Sabe qué es lo que dicen los doctores para que nuestros sentidos físicos funcionen bien? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los doctores? ¿Ah? Usted que ha ido al doctor, ¿cómo dice? Dice los doctores, para que sus sentidos naturales funcionen bien, ¿qué debemos de tener cuidado? Tenga cuidado. En el mundo espiritual es lo mismo. Para que este sexto sentido pueda funcionar bien, nosotros tenemos que tener cuidado de él. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. En lo espiritual también tenemos que tener cuidado de este sexto sentido. Cuidar nuestra fe. Para cuidar nuestra fe, le voy a dar algunas definiciones. Lo primero que nosotros debemos de hacer, hay que crecer en fe con la palabra de Dios. ¿Sabe que nosotros crecemos en fe, pero a través de la palabra? Aleluya. Quiero que me entienda. Nosotros queremos hacer que nuestra fe crezca. La fe es la misma, pero nosotros crecemos en confianza, en seguridad, en Dios. Aleluya. Dice la palabra que la fe crece con la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 13, verso 31, y Jesús hablando de la fe del tamaño de un grano de mostaza. Preste atención. Mire cómo dice este verso clarito, pero también enfatiza el hecho de que la mostaza crece. Jesús en ese verso, si lo quiere ver, dice que nuestra fe debe de ser como un grano de mostaza. Y usted sabe que el grano de mostaza en su naturaleza, cuando crece, dice que podemos decir de los árboles que son, es el que crece más. Aleluya. Dice que después que esta semilla crece, dice que da un árbol. Un árbol. Aleluya. Un árbol. ¿Qué quiere decir? Que con la expresión nos quiere enfatizar la necesidad de la fe. Necesitamos que crezca o que crezcamos nosotros en la medida de la fe que Dios nos ha dado, hermano, para que crezcamos. Debemos de hacer crecer nuestra fe con la palabra de Dios. Y esto es lo que dice ahí Romanos, aleluya. Mire, 10:17. Así que la fe es por el oír. Aleluya. Y el oír es por la palabra de Dios. Nadie va a crecer en el sentido, en el sexto sentido, que es fe, si no escucha la palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y por eso le decía al principio, los médicos dicen que nosotros debemos de cuidar nuestros sentidos físicos. Los 5 sentidos físicos debemos de cuidarlos, de protegerlos de otros órganos, hermano, que los ayudan para mejor. Aleluya. Así es la palabra. Este sexto sentido, para que nosotros podamos cuidarlo, debemos de ¿qué? De leer o de escuchar la palabra de Dios. Así es la única manera que va a crecer. Gloria a Dios. La hacemos crecer cuando llegamos al templo. ¿Para qué llega al templo? Miren, que nosotros, hermano, este sexto sentido que se llama fe, lo hacemos crecer a través de la palabra. Y esto es lo que dice Romanos 10:17. Ahora, lo hacemos crecer llegando al templo para oír ¿qué? Para oír las predicaciones, las enseñanzas, los testimonios. Por eso es muy importante
que en el tiempo de los especiales usted no tiene algún testimonio? Porque Dios, hermano, cuando nosotros pasamos aquí, oye, no lo tome tan sencillo, no lo tome tan simple, no lo tome como rebeldía, no lo tome como que se le está obligando, no, tómelo como lo que dice la palabra. Está el que no vino, porque no hubo especial, ¿va? Ok, pero está el que vino porque hubo un especial. ¿Por qué lo trajo Dios? Porque a través de ese especial, bueno, una lectura. Vamos, Génesis. Dice usted, una lectura. Esa lectura, oiga bien, mire cómo es Dios. Esa persona la trajo el Señor porque el Señor sabe que usted tiene un corazón agradecido. Y con su agradecimiento, con una lectura que lea, le va a dar una palabra a esa persona que no sabe cómo vivir. Y con aquella participación que estuvo usted, dijo el Señor, vamos a orar. Y dice usted, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y dice el verso, por el oír la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, con eso usted puede hacer muchas cosas en la vida de una persona que esté necesitada de esa palabra, y Dios lo va a usar a través, simplemente, lo podemos ver así que sencillo, simple, pero todo lo que hacemos en este lugar, oiga bien, tiene un valor delante de los cielos. Valor. ¿Por qué? Aleluya. Porque no es para mí, no es para usted. Dice el verso que tuvimos, que tenga cuidado, dice el que se sienta más elevado de lo que debe de ser. Usted y yo somos los que somos. Aleluya. Aunque lo sea. Gloria a Dios. Aleluya. Venimos a la iglesia para escuchar las predicaciones, las enseñanzas, los testimonios. Porque dice Juan 20, 31. Pero estas se han escrito, oye bien. Pero estas se han escrito. ¿Qué quiere decir? Hablando de la palabra de Dios este verso. Para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, dice ese verso. Para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Usted cree que estos muchachos que están aquí, este verso se les va a quedar? Aleluya. Se les va a quedar porque ellos, hermanos, usted los puede ver ahí, que están medios ahí, medios por un ladito, pero nosotros vamos a seguir, y se ponen más de lado, más vamos a orar, pero de repente, no, mire, van a caminar derechito. ¿No se acuerda usted cuando andaba allá? Todo doblado. Y los dos, el Señor nos interesó, gloria a Dios, hay que seguir orando por ellos. Lo importante es que estén aquí, sea como sea, hermano. Y si se va algún día, no se preocupe, ya esa semilla va a estar ahí. Amén, aleluya. La semilla va a estar ahí, ya Dios les va a poner sobre el sello, aleluya. Y donde quiera, cuando estén en peligro, Dios les va a agarrar de atrás de la camisa y les va a pegar un tirón, aleluya, para que me pueda entender. Aleluya. Gloria a Dios. Dice San Juan 20, 31, y estamos, hermanos, que hay que crecer en la fe, y la fe crece a través de escuchar la palabra de Dios. Y en Mateo 13, 31, Dios compara la fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza, aleluya, crece, dice, y da un árbol. Y se está refiriendo a la fe, gloria a Dios. Pero estas se han escrito, hablando de la palabra, parece que estoy repitiendo, ¿va? No, pero no es repetición, es lo mismo que... Para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, perdón, el Hijo de Dios, para creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. ¿Cómo crecemos en la palabra? En la fe, a través de la palabra. En el discipulado. El discipulado, hermano, es una herramienta de crecimiento para todos los que están ahí. ¿Usted no cree de los que están en el discipulado que ha crecido? Yo sé, yo los he visto que han crecido. Amén, gloria a Dios.
Entonces es otra herramienta, estudios. Es otra herramienta, pero estudios de la palabra de Dios. Aleluya. 2. Hay que proteger nuestra fe de los incrédulos. Aleluya. Hay que protegerla. Otra de las cosas, y estamos viendo que debemos nosotros proteger nuestra fe de ciertas cosas. Aleluya. Y una es que debemos de proteger nuestra fe de los incrédulos. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 3 en el 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, mire cómo dice Pablo, a ese enseñándole y no os juntéis con él para que no se envanezca o se avergüence, perdón, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestándole como a hermanos. Le voy a explicar este verso. Hay un refrán popular: no hay ciego que el que no quiere oír. ¿O no es así? Ah, es diferente, ¿va? Aleluya. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Oír. Aleluya. No, estamos en clase. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Con este verso de 2 de Tesalonicenses que leímos ahorita, la Biblia exhorta a que nosotros, quiere decir que tengamos cuidado de ciertas personas que están dentro de la iglesia, oye, con su malas influencias. Hay mucha gente dentro de la iglesia que su influencia es mala. Es mala. ¿Por qué? Porque critican, se quejan, se descuidan de su vida espiritual y pueden afectar el crecimiento y la fortaleza de su fe. Claro, una fe no va a crecer así jamás. De una persona, hermano, que influye en crítica, en quejas, en descuido espiritual. No va a crecer. ¿Por qué? El crecimiento y la fortaleza de su fe más bien le afecta. Porque lo que queremos nosotros es que nuestra fe crezca, se fortalezca. La Biblia tiene, hermanos, muchos ejemplos. Le voy a contar 2. Es temprano, no se preocupe. Dijo el predicador, bueno, yo me voy a tales horas, pero alguien le contestó, bueno, nosotros estamos hasta aquí a tales horas. Pero yo sé que vamos a estar hasta la hora que el Señor quiere. Hay personas que son como los espías que Moisés envió. Oiga bien, a espiar la tierra prometida. Dice la palabra que envió a 12. Estos 12 vieron lo mismo. Pero estos 12, 10 de ellos tenían una diferente interpretación de lo que vieron. Aleluya. Era del pueblo de Dios. Estas 10 personas decían ellos que era imposible entrar. Vieron gigantes, vieron ciudades amuralladas, vieron muchos enemigos. Aleluya. Pero habían 2 que su sexto sentido, oiga bien, el sexto sentido del cristiano es la fe. Les decía que sí era posible porque Dios lo había prometido. Y Dios le había dicho que iba a estar con ellos. Aleluya. Esto usted lo encuentra en Números. Por eso ellos se atrevían a decir. Aleluya. Nosotros aquí hemos hablado conforme a lo que dice la palabra. Pero Dios quiere que nosotros creamos a su palabra.
Si nosotros creemos a su palabra, hermano, aquí se van a hacer grandes cosas, grandes maravillas. Amén. La gente va a venir, todo aquel que se ha ido, que no ha sido propósito de Dios, va a regresar. Que no ha sido propósito de Dios, va a regresar. ¿En qué tiempo? No sé, pero va a regresar. Y si yo no lo veo, también usted lo ve. Gloria al Señor. Pero va a regresar. Aleluya. Porque Dios ha prometido. 13:30 dice. Los dos, oiga bien, como dijeron. Subamos. Dijeron. Subamos y luego tomemos posición de ella. Aleluya. Porque más poderosos somos nosotros. Mire, un cristiano, bien, oiga bien, hablando con el sexto sentido de la fe. Debemos de poner nuestro sexto sentido, que es la fe, en acción. ¿Por qué? El del sexto sentido ve diferente a lo que ve el de cinco sentidos. Y esto es lo que decía Segunda de Tesalonicenses 3:14. Debemos de tener cuidado de no juntarlos, de no asociarlos con esta mentalidad de ellos. Porque usted tiene un sexto sentido que le hace ver las cosas espirituales, aleluya, no como el hombre natural. Hay muchos cristianos que están en los cinco sentidos, no perciben las cosas que son del Espíritu, porque para percibir las cosas que son del Espíritu, usted tiene que tener el sexto sentido, que es la fe en Cristo, Aleluya. No es que escucharlos, porque son mala influencia, critican, se quejan, hermanos. Dios nos ha dado el sexto sentido para que desarrollemos confianza en Él. Para cuando venga el tiempo de temor, del peligro, oiga bien, en los ataques del enemigo, para poder animarlos, hermano. ¿Por qué? Para poder animarlos. Porque usted cree que yo no necesito de alguna palabra suya de animación. Yo, todas las palabras suyas que vengan de animación, yo las quiero. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y si viene con desánimo, pues yo lo puedo sentir que viene con desánimo. No, yo no lo voy a aceptar en mí. Lo voy a escuchar, sí, pero yo no lo voy a aceptar. Pero todo aquello que es para que mi fe me fortalezca, para mi confianza, para seguir más adelante. Él lo ve todo, este viejo, ya viejo, pero se fortalece el Señor cuando escucha sus palabras. Amén, aleluya. Dios. Claro que sí. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Pero malo este micrófono, yo no lo escucho. Gloria al Señor. Allá está el otro. Aleluya. Gloria a Dios. Así lo usa. ¿Es que este suena más? Gloria a Dios. Aleluya. Aquí le voy a hablar más suave. Dios le ha dado a usted un sexto sentido para que lo podamos desarrollar, confiar en Él, y para cuando vengan tiempos de temor, de peligro, que el enemigo se va a levantar, hermano. Cuando venga el desánimo, lo fortalecemos, porque nosotros vamos a llamar, perdón, aleluya, que es posible, aleluya, porque Cristo ha dicho. ¿Usted recuerda lo que le ha dicho la palabra? Lucas 1:37 dice. Amén. ¿Cómo dice? No hay nada imposible para el Señor. Pero fíjese que ese verso, en las primeras palabras, porque no, ¿por qué? ¿Por qué? Aleluya. Nada hay, oiga, Imposible. para Dios. ¿Por qué? Aleluya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de esforzar nuestra fe. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerque a Dios
crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Debemos de fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? Poniéndola en práctica. Amén. Usted no puede decir que es un hombre o una mujer de fe si no la ha puesto en práctica cuando llega la necesidad. Para que dice, el justo por su fe vivirá. Aleluya. Aleluya. Es necesario ejercitar nuestra fe. Hay que ejercitar nuestra fe. ¿Cuándo? Cuando vengan las enfermedades, cuando venga la escasez, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las calumnias, cuando venga la depresión, cuando venga la atracción, cuando venga el peligro, en medio del desafío del enemigo. Aleluya. Debemos de ejercitar nuestra fe. Es como un músculo, como lo hemos dicho. Si usted quiere ver que sus músculos estén así, bien formados, hágales movimiento para que miren. El caso de David, le voy a cantar este caso de David. No es lo mismo, oiga bien, en el caso de David, enfrentar a un gigante con los 5 sentidos físicos que enfrentar a un gigante con el 6º sentido. Los 5 sentidos físicos de David le gritaban. Oiga bien lo que le gritaban, présteme atención aquí. Los 5 sentidos físicos de David le gritaban. Lo primero que le decían, tú estás loco. Ese es un hombre grande, más fuerte que tú. Miren los 5 sentidos, lo que le decían. Ese hombre tiene una experiencia militar que tú no tienes. Ese hombre tiene el mejor armamento que existe para la guerra. Ese gigante tiene una historia, le decían, los 5 sentidos físicos de David. Impresionante. Nunca ha perdido una batalla, le decía. Oiga, los 5 sentidos físicos de David. Todo eso venía de parte de sus 5 sentidos físicos a David. Pero la palabra dice que David no se enfrentó al gigante Goliat usando la información de lo que le daban los 5 sentidos, sino que utilizó el 6º sentido para derrotarlo. Aleluya. Porque Dios le había dado a David una medida de fe, así como Dios la ha dado a nosotros. Había puesto en él la misma fe que llevó a escribir aquel salmo que dice el 27 en el verso 3. Aunque un ejército, oiga bien, qué confianza, qué fe. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón. no temerá mi corazón. Oiga bien, este es el 6º Aleluya. sentido, la fe. Aleluya. Aunque contra mí se levante en guerra, dice, yo estaré confiando. yo estaré confiando. Gloria al Señor. Aleluya. Mire, gloria a Dios. Aleluya. Sus 5 sentidos le decían, es más grande y más fuerte que tú. Pero el 6º sentido le decía, oiga, mientras más grande sea, va a ser imposible que no le pegues. Mire cómo le decía el 6º sentido. ¿Ah? Aleluya. Gloria a Dios. El 6º sentido le decía, aleluya, el gigante tiene la experiencia militar que tú no tienes.
Pero el sexto sentido le decía, yo he desarrollado la experiencia necesaria. Cuando me enfrenté, le decía, y vencí a los leones y a los osos. Cuando querían tomar mis ovejas. Sus 5 sentidos le decían, el gigante tiene el mejor armamento de guerra que existe. Su sexto sentido le decía, oiga bien, allá en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, oiga bien como le decía él, sino que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Aleluya. Esto es lo que hace el sexto sentido en el cristiano. Gloria a Jesús, aleluya. Dios depositó su unción en la honda y en la piedra de David. Cuando vio que este muchacho tenía una fe, y esa fe era de que confiaba, aleluya, en Dios, y que todo el pueblo no tenía en Jehová. Oiga bien, aleluya. Gloria a Dios. Su sexto sentido le decía, la historia de guerra de este gigante es impresionante, le decía. Pero su sexto sentido le decía, la historia del Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Por qué? Porque la historia de nuestro Dios Todopoderoso no había perdido una guerra. Preste atención aquí. El gigante, dice la palabra, que no había perdido ninguna batalla. Pero David le dijo, mi Dios, el Todopoderoso, nunca ha perdido una guerra. Es muy diferente. ¿Ah? Nuestro Dios no es de batallas. Nuestro Dios es, hermano, de guerra. Aleluya. Y el gigante era de batalla. Él no había perdido ni una batalla, pero David le dijo, el Dios Todopoderoso, el que me ha dicho a mí que está conmigo en el sexto sentido, cuando yo le pongo la fe y la confianza en él, no ha perdido ni una guerra. Aleluya. No es como USA, que perdió allá aquella guerra, la mundial, la de Vietnam, y cuál otra perdió, allá dejó aquellos iraquíes todos tirados con los musulmanes. Eso no es así. Aleluya. El Dios que nosotros servimos no ha perdido nada, hermano. Ese sexto sentido, hermano, le hace a usted, aleluya, entrar en confianza en su Dios. Goliat era campeón de batallas, pero Dios le dijo a David, campeón de guerras. Aleluya. El sexto sentido es nuestra fe. Llévese. Con la fe queremos nosotros y podemos. Vimos 5 cosas. Con nuestra fe podemos nosotros entender, percibir el mundo espiritual. Con nuestra fe. Gloria al Señor. Solo con nuestra fe podemos entender, comprender el mundo espiritual. En lo natural, en los 5 sentidos, nadie va a entender. 2, sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén, aleluya. Crecer y desarrollar nuestra vida espiritual. Crecer y desarrollar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque es espiritual, acuérdense. 4, experimentamos grandes victorias en Dios. 5, cuando agradamos a Dios, recibimos el favor de Él. Aleluya.
lleves el consejo en esta noche. El cristiano tiene un sexto sentido, y ese sexto sentido se llama fe. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orar para ser despedidos. Aleluya. No haga caso a lo que le dicen sus 5 sentidos. Así como nosotros necesitamos cuidar nuestros 5 sentidos físicos,